Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Este es el segundo episodio del diario de desarrollo del proyecto D. Sé que el proyecto ha tenido una pausa bastante larga. Quiero que sepan que no he abandonado el proyecto y hace un par de meses lo he retomado. Así que quiero hacer este video para mostrarle un poco los avances, cuáles han sido los cambios que ha tenido el proyecto y qué es lo que he podido avanzar. Espero seguir con la serie, así que si les gusta recuerden dejar su like, suscribirse al canal, que voy a intentar seguir subiendo videos no solo de este tipo sino tutoriales que también tengo en producción. Así que sin nada más, empecemos. En el episodio anterior les compartí el GDD base que estaba utilizando para el proyecto y uno de los cambios más relevantes es la plataforma de destino. Originalmente era para Android, ahora va a ser para Windows utilizando Steam como canal de distribución. Esto me va a permitir ser un poco más flexible en cuanto a los modelos en 3D o a los requerimientos en el sistema y me va a simplificar un poco el proceso de desarrollo. Con esto en mente pasé por una primera etapa de reestructuración de la información que estaba usando para desarrollar el videojuego. Allí conocí a Obsidian. Obsidian es un programa que sirve para organizar datos. Ahí estuve trabajando para reestructurar la historia, plasmando las mecánicas, etc. Aquí les muestro cómo está estructurado mi baúl de Obsidian. Esto se basa en notas, vas creando notas y las vas conectando. Y al momento que las conectas se va formando este mapa. Este es el mapa que llevo hasta ahora. Imagino que va a ir creciendo a medida de que siga agregando información. Y te sirve para consultarlo rápidamente. Si alguna vez se te olvidan algunas cosas, sabes qué mecánica está relacionado con algo o el trasfondo de un personaje, en realidad todo lo que se te ocurra. También tiene para crear listas de tareas o también para crear flujos en algún proceso en especial. Me ha gustado el programa, todavía no lo domino al 100%, hay muchas cosas todavía que debo aprender, pero me ha ayudado a avanzar y si te gusta ser organizado deberías probarlo. Lo que sí tenga en cuenta es que requiere bastante tiempo poder volcar toda la información que estás manejando, porque aquí puedes subir también otro tipo de archivos, tu Excel o tus imágenes, pero sí requiere tiempo, ¿no? Que puedas volcar y estructurar todo tu proyecto para que de alguna forma te sea útil y te ayude a avanzar. Con esta herramienta también pude reestructurar la historia, darle un poco más de información, más de detalle. Anteriormente estaba contada de una forma más lineal, ahora la he podido dividir en capítulos y cada capítulo lo he aterrizado más al lugar donde se va a desarrollar, qué personajes están involucrados, los tipos de enemigos. Entonces he podido estructurar un poco mejor la historia y adicionalmente he escrito el lore del universo, ¿no? Del mundo en donde se va a desarrollar esta historia. Esto me ha ayudado a crear una sección de las mecánicas que se va a dedicar a hacer pequeños libros donde se van a contar historias sobre este mundo. Ya en el lado de Unity he migrado el proyecto a Unity 6. Esto trajo consigo algunos ajustes en los paquetes que estaba utilizando como el Cinemachine, como el Shader Graph, el mismo URP. Algunos los tuve que volver a hacer para que funcionasen, pero bueno, luego de esos ajustes logró correr el proyecto. Sí vi algunas mejoras en el rendimiento y en la calidad gráfica, así que me voy a quedar con esta versión. Otro de los cambios ha sido la máquina de estados del personaje. Yo tenía inicialmente una máquina de estados simple mediante un enum y esto hizo que el script sea bastante largo, difícil de mantener, así que lo reescribí nuevamente, esta vez mediante clases de C# que me permite hacerlo de una forma más ordenada, un poco más compleja de implementar, pero mucho más eficiente, sobre todo porque te permite sobreescribir los métodos por defecto del monobehavior en cada uno de los estados. Entonces eso reduce la carga de trabajo para el motor. Otro de los aspectos que he trabajado ha sido la estructuración de los datos que voy a guardar en la partida. Inicialmente ya tenía un sistema desarrollado, que de hecho hay un tutorial en el canal si quieren verlo para que vean cómo funciona, pero tuve un problema al momento de ir escalando, ¿no? Inicialmente este Scriptable Object tenía toda la información que necesito del juego, pero al momento de que se van creando variables y variables, pues no se hace manejable. Así que tenía que buscar una forma
de poder segmentar esa información para poder tener más control. Entonces lo que he hecho ha sido crear estructuras serializables de cada tipo de elemento que me interesa guardar. Voy a poner como ejemplo cofres, y en vez de guardar en un solo scriptable los cientos de cofres que pueden existir, creo una estructura que a su vez tiene diferentes variables de información que necesitas, que puede ser, por ejemplo, si el cofre está abierto o no, qué tipo de cofre es, o cuál es el contenido del cofre. Entonces este scriptable que está destinado solamente para los cofres va a almacenar toda esa información, y a su vez ese va a estar relacionado a la data principal del juego. Entonces el sistema de guardado tenía que ser capaz de poder agarrar toda esa información, convertirla en JSON, encriptarla, etcétera, y a su vez desencriptarla al momento de cargar la partida y aplicarla en el videojuego. Entonces estuve trabajando bastante en eso, y para poder probarlo trabajé en el menú principal. Aprovechando también coloqué la navegación con el gamepad y pude ir probando, ¿no?, cómo era crear una nueva partida, cómo era cargar una ya existente, etc. En el video anterior les presenté a Cetus, que es el personaje principal del juego, pero teniendo en cuenta el cambio de plataforma, consideré importante hacer una mejora en cuanto al modelo, mayor poligonaje, mayor detalle. Estaba interesado en animaciones faciales, así que estuve algún tiempo estudiando Blender. Blender es un programa bastante potente, siempre se están abriendo cosas nuevas, así que aprendí sobre retopología un poco más, sobre las animaciones faciales, sobre animación en general. Así que les presento la nueva versión de Cetus. Ya con el personaje en el motor, estuve ajustando lo que era el movimiento para que se sienta bien con el gamepad. Las animaciones, que ahora estoy utilizando Blend Trees para las diferentes velocidades del input. También el material del personaje, he creado un shader estándar para todos los modelos. He probado los estados, los diferentes estados que he estado creando, entre ellos el dash, este es el pequeño dash que hace el personaje. Y otros sistemas que he estado probando en este prototipo ha sido los NPC. Este es un sistema de diálogos que ya utiliza las traducciones. La remembranza es este objeto en donde vamos a poder guardar la partida. También los cofres, utilizando la nueva estructura de datos. Zonas de daño, en donde he estado probando la vibración del mando, la vibración del Cinemachine. Y finalmente la transición entre salas, ¿no? Esta transición se logró con Shader Graph, permite cargar la otra escena, ¿ok? Esto es todo lo que puedo mostrarles hasta ahora. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gusta este contenido, pueden suscribirse al canal, dejar su like o escribir su comentario, que eso ayuda un montón. Y nos veremos en un próximo video.